¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Casa Tomada. Hoy tenemos a dos grandes invitados, dos grandes sensibilidades, cada uno en campos diferentes. En primer lugar, vamos a estar con quien es probablemente uno de los mejores actores de nuestro país, Hernán Romero. Y en segundo lugar, uno de los grandes cultores de nuestra música folclórica, Manuel Chaprado. Ambos, esta noche, en Casa Tomada. Gusto de estar esta noche con el señor Hernán Romero, que además de ser un grandísimo actor, es un fantástico conversador. Hernán, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado. Muchas gracias por haber venido aquí. Raúl, muchísimas gracias por invitarme. En un 2014 que me parece ha sido bien satisfactorio, ¿no? En líneas generales sí. Porque sí. te dirigió tu hija en el 2014. Qué gran experiencia. Mi hija Patricia, sí, en una obra suya además, que ganó un premio de dramaturgia en el concurso de dramaturgia que hace el Teatro La Plaza, Sala de Partos. ¿Y cómo fue esa experiencia? Digamos, normalmente la relación es inversa, la relación de autoridades del padre hacia la hija, pero me imagino que... En mi caso no, yo he tenido con Patricia una relación bastante... horizontal, y cuando ella me convocó, leí la obra. Yo había visto ya trabajos de ella, que ella había dirigido de teatro infantil, con una imaginación riquísima y con una capacidad poética muy grande. Y cuando me dijo, esta es una obra para adultos, y bien de adultos, cuando la leí, me sorprendió la forma en que un tema tan delicado podía tratarse con tanta madurez, y me encargó uno de los personajes. ¿No tuviste que hacer casting? No tuve que hacer casting porque ya ella sabe de qué pie coger. Entonces, me convocó para uno de los personajes y se desarrolló la apuesta por mi parte, sin mayor inconveniente, ¿no? Yo... ¿Fue una relación fluida de director a actor? Sí, de mi parte con toda la confianza del mundo, ¿no? Y de ella también con toda ¿Y hay un placer especial por haber sido dirigido por tu hija? Pero claro, además, con lo satisfactorio que resulta que de pronto tu hija te dé una indicación y te diga, no, esto no es así, esto es de esta otra forma, ¿no? Tú estudiaste en el Leoncio Prado, me parece. Así es. Y naciste en el Callao, pero eres básicamente un barranquino, ¿no? Claro, yo nací, mi familia vivía en La Punta, y cuando yo toqué la puerta, pues lo más cerca que había era la maternidad de Bellavista, y ahí fui a nacer. ¿Ahí naciste? Ahí nací. Y a los 2 años, la familia se trasladó a una casona de la avenida San Martín, en Barranco. Una casona que ya no existe. Ya no existe. Ya no existe. Una casa que era un poema. Pues. Y era muy distinto. Esta es una pregunta absolutamente obvia, absolutamente retórica, pero me imagino que en los años que tú creciste en Barranco era un universo, un mundo distinto, pasaba un carro... yo vivía en la avenida San Martín, a una cuadra del Parque San Espeña, en la esquina de San Martín con Martínez de Pinillos, en una casa muy bonita. Y salía a la calle y pues un carro cada 15 minutos, cada 10 minutos, ¿no? ¿Había tranvía? Había tranvía, el tranvía que pasaba por donde ahora pasa la vía expresa. Claro. El tranvía, bueno, ha existido hasta el año 65, por ahí. Claro. Sí, claro. ¿Y estudiaste en el Leoncio Prado? Estudié en el colegio militar, sí. En el colegio militar, que tiene esta fama de ser tan riguroso, de ser tan duro. Yo fui muy feliz. Tú fuiste muy feliz en el Leoncio Prado. Sí. Además, un dato curioso, cuando estuve en segundo año de media, le dije a mi papá que yo quería... ¿Que sería ser actor? Que quería entrar al colegio militar. Y no me lo podía creer. ¿Estás seguro? Sí, pero ¿por qué quiero? ¿Pero por qué quiero? Porque quiero entrar. Entonces postulé, ingresé. Y fueron 3 años realmente fantásticos. Tengo grandes amigos a quienes veo muchas veces en diferentes lugares, y voy a ir a las reuniones de promoción. Pero una sensibilidad como la tuya, una sensibilidad artística, ¿no sufrió en ese mundo
tan masculino. No, ¿qué tiene que ver? Por eso digamos, por ejemplo, yo pienso en La ciudad de los perros, ¿no? No. La ciudad de los perros es una ficción. Ujú. Existe de todo, como en todas partes y como en todo el mundo. Tú seleccionas qué círculos frecuentas y qué círculos no, ¿verdad? Pero no, la ciudad de los perros es una novela. Ajá. ¿Tú no viviste una experiencia ni remotamente Para nada, similar a la del para esclavo o la nada. del... No, para nada. Yo me llevé siempre bien con todo el mundo y con los que no, bueno, lo resolvíamos pues a golpes. A golpes. ¿Eras bueno golpeando, peleando? No mucho, pero cuando era necesario, pues, No había otra. sí, claro. A veces llevaba las de perder. Yo quería terminar de preguntarte alguna cosa sobre Leoncio Prado, que me interesa mucho esta parte de tu biografía. Porque el Leoncio Prado era un colegio al que uno postulaba, un colegio al que uno ingresaba y un colegio que formaba una élite. Es la impresión que me da, ¿no? Buenos, grandes personajes han salido De Leoncio Prado. de Leoncio Prado, ¿no? De mi promoción hay varios importantes, ¿no? Y y luego teníamos los profesores, nuestros profesores en las aulas eran los autores de los libros escolares que se estudiaban en toda la República. Entonces, mira. teníamos los mejores maestros de todos los cursos. Ajá. Luego ingresas, me parece, a estudiar Derecho en la Católica, ¿no? Claro, yo ingresé a la Universidad Católica, a la facultad. A mí me gustaba escribir. Ajá. Yo pertenecía en el colegio militar al club de periodismo y escribía uno que otro artículo, en fin, siempre un poco soñador. Y cuando terminé el colegio, lo que menos me disgustaba eran las letras. Ujú. Para las ciencias yo era... Nada. No, para nada. Negado. Negado. Y entré a la Facultad de Letras y en la Facultad de Letras, con ocasión de las fechas de celebración de la universidad, los estudiantes nos reuníamos y se hacían algunas veladas. Ujú. Y bueno, yo participé en alguna y el decano de la Facultad de Letras, que era el doctor Agustín de la Puente, vio nuestra inquietud y contrató a un profesor de teatro, ¿no? Ricardo Blum era. Claro. Claro. Un jovencito que llegaba del Real Conservatorio de Arte Dramático de Madrid, Ajá. Ricardo Blume. Y él fue el que nos enseñó desde pararnos en un escenario. Y ya no salí más del teatro. ¿Nunca más saliste del teatro? Nunca ¿Te más graduaste en Derecho? ¿No terminaste la carrera? Yo seguí, cuando me di cuenta de que lo mío era el arte y la actuación, seguí cursos complementarios de humanidades para enriquecer mi cultura, digamos, ¿no? Sí. Y seguí, intenté ser abogado, pero No te salió. No llegué a terminar. Tengo grandes amigos abogados, pero yo no terminé. Ujú. ¿Y era un sufrimiento Derecho para ti, no? No era un sufrimiento. Lo que pasa es que No era lo tuyo. lo legal muchas veces no tiene que ver con la justicia, Ya, claro. ¿no? Y un poco como que te desilusiona, pues, ¿no? Ujú. Y ahí comienza esta carrera actoral fantástica que vamos a repasar después de una breve pausa aquí en Casa Tomada. Con Vamos mucho a hablar, gusto. por supuesto, de estos años maravillosos que deben haber sido tu principio en el TUC. Y después vamos a pasar, dentro de lo que permite el tiempo de la televisión revista, a tu carrera, Claro que sí. a esta Muchas carrera gracias. fantástica de Hernán Romero, que está con nosotros esta noche en Casa Tomada. Regresamos. Continuamos aquí en Casa Tomada conversando con este gran señor de la actuación que es Hernán Romero. Hernán, hemos llegado al momento en el que tú comienzas a estudiar teatro, rompes con los estudios de Derecho e ingresas al TUC con Ricardo Blume, ¿no? Pero Fundamos el DUC. fundas el TUC, más bien, claro, exactamente. Pero tú, este bicho de la actuación, ¿desde cuándo lo sientes? No, yo no era consciente, pero a mí me llevaban al teatro desde niño. Ujú. Mis padres se gustaban mucho de la zarzuela, del teatro, y me llevaron al teatro desde niño. Y claro, a mí me encandilaba ese mundo mágico que se desarrollaba ahí en esa cajita maravillosa de ilusiones. La primera obra que vi cuando tenía 10, 11 años fue
un juguete de Manuel Asensio Segura en el Teatro Segura, precisamente, por la Compañía Nacional de Comedias. Ya después, habían temporadas teatrales que se hacían en el Teatro de la Cabaña. La dirección del Teatro Nacional auspiciaba a 12 grupos de teatro por año para que hicieran una temporada de un mes Cada uno. durante todo el año en el Teatro de la Cabaña, lo subvencionaban. Entonces, se repartían mi papá era funcionario de la Contraloría General de la República, y se repartían entre todas las dependencias pases para ver estas obras que eran auspiciadas. No importaba el negocio, sino era la difusión de la cultura. Claro. Y mi papá me regalaba los pases que le daban a él. Entonces yo iba al Teatro de la Cabaña a cuanta obra... Todas las veces que podías. Todas las veces que podías. Y dices que fue un gran impacto para ti este mundo mágico, que es el mundo del teatro con estas luces. Sí, pero yo no pensaba, caracterizadas. yo no soñaba, no se me ocurría ser actor. Ajá. Hasta que subí a un escenario y me di cuenta que algo pasaba. ¿Qué sentiste dentro esa primera vez? No lo sé. ¿Vértigo? No, la fascinación de poder comunicar algo, ¿no? De poder transmitir algo. Yo leí una entrevista que te hizo Susana Mendoza que me pareció fantástica, donde explicabas que, a diferencia de muchos actores, digamos, que tienen muy desarrollado su ego, tú no lo tienes desarrollado. Tú sientes que no hace falta tener un ego muy potente para... No, mira, a ver, hay actores que a lo largo de su vida construyen un personaje Sí. y son ese personaje durante toda su vida, ¿cierto? Y con el transcurrir del tiempo, la verdadera persona desaparece y ese personaje asume... Se la come. Sí, un poco... Yo he luchado contra eso toda mi vida. O sea, yo no he querido ser un actor de cartón, ¿no? Yo soy una persona, soy un actor, pero soy un ser humano. Te explico lo que yo pienso. El actor, mientras más experiencias humanas tenga, más riqueza interior tiene para brindarle a su personaje. Entonces uno tiene que hacer constantemente un ejercicio de ingenuidad, un ejercicio de sorpresa. Es como un niño casi. Como dice, me voy a remitir al apóstol Pablo, dejando lo que queda atrás y proyectándome hacia lo que va adelante. Casi como un niño, ¿no? Con esa mirada infantil. Volver a ser un niño, ¿verdad? ¿No? Claro. Ahora, a los 18 años, cuando ya estás estudiando Derecho, dejando un poco de estudiar Derecho y fundas el TUC junto con Ricardo Blum y con otras personas, tienes que comunicarle a tu padre tu decisión de dejar el Derecho y comenzar a actuar. Fue terrible. Fue terrible. Fue terrible para él. En esa época debe haber sido casi un pecado, digamos. En esa época tú eras 5 cosas: médico, abogado, ingeniero, cura o militar. Ya. Si no eras esas 5 cosas, no eras nada. Y además ser actor no solamente no estaba dentro de eso, sino que tenía todos los prejuicios en contra. Además, ¿no? Y de que vas a vivir, te vas a morir de hambre, los actores son unos bohemios, son unos libertinos, con todos los prejuicios que existían todavía para los actores. Pero ya estaba yo con el bicho dentro. Pero era un suicidio. ¿Tú pensaste también que era un suicidio? Yo no pensé. No, preferí no pensar. Si lo hubiera pensado, de repente hubiera dado marcha atrás. No, alguien dijo por ahí que el teatro era un acto demencial. Y de repente lo fue, ¿no? Yo he tenido magníficos profesores. Mi profesor de esgrima era Salvatore Munda, que era un... ¿Estudiaste esgrima también? Claro, era uno de los cursos. Como parte de tu formación. Claro. ¡Qué increíble! El esgrima te ayuda a tener una cierta compostura corporal, sobre todo para el teatro clásico. Ajá. Los 5 primeros años de actuación en el TUC los hicimos con los clásicos. Entonces estudiábamos esgrima para mantener esa elegancia, ese porte que te exige el llevar otro tipo de vestuario que el que llevamos ahora, ¿no? Claro, qué increíble. Leí que los personajes que te habían costado más eran un homosexual en Ojos Bonitos y Cuadros Feos, sí, y un pedófilo en La Celebración de terrible. Chela de Ferrari. Sí, terrible. ¿Por qué estos 2 personajes te costaron tanto? El homosexual porque yo no lo soy, y llegó un momento en que el director, que era Luis Peirano, me dijo que tenía que mirar a Salvador de Soldar con deseo, ¿no? Y
por ahí Cosa no que no sé. camino, yo no transito por esas, pero de pronto se me ocurrió recordar a una mujer, ¿no? Y mirarlo no como si fuera, o sea, con el interés que me genera a mí una mujer, y no Como si fuera un hombre. Claro, y funcionó de esa manera, Ajá. funcionó de esa manera. Y en el caso del pedófilo de la celebración, bueno, es Eso más fue obvio, ¿no? Porque es un personaje absolutamente espantosa, ¿no? despreciable. El propio padre era el que abusaba de sus Sí, hijos. y el personaje que me encargó Chela a mí, atroz, Atroz. fue atroz, Y fue dime, un sufrimiento hasta que asumí que, bueno, había que hacer la denuncia. es lo que te iba a preguntar, porque me has hablado del caso del homosexual y el caso ahora del pedófilo. ¿Tú logras que el personaje te abandone una vez que sales del escenario? No quiero decir que salgas del escenario como un pedófilo, obviamente, sino con No, ese sí, padecimiento, con ese el sufrimiento. personaje te lo quitas y lo dejas en el camarín. Sí. Sí, sí. He leído casos de actores norteamericanos que eran consumidos por su personaje. Por ejemplo, claro. Tony Y a mí me Soprano, pasó, parece que... a mí me pasó una vez, yo tuve un gran amigo, ya fallecido, Jorge García Calderón, médico, actor, que era, como era amigo, nos veíamos todos los días en el canal, era, oye, ¿qué tomo para esto? Nos hicimos grandes amigos. Y resultó, terminó siendo mi médico de cabecera. Pero yo hacía una obra que dirigió Sergio Arrau, que se montó en el Teatro Universitario de San Marcos, en el Guión Lampa, La Noche de los Asesinos, de José Triana. Una obra muy, muy, muy dura. Y era un ritual de parricidio. Ah, sí. Habían escenas así atroces hubo gente que se salió, hubo gente que no soportaba de lo cruel que es la obra. Y eso me lo llevaba a la casa. Entonces yo tenía pesadillas, me despertaba en la noche, no dormía bien, y conversé con Jorge, y él fue el que me dijo, no, mejor déjalo, porque no tienes la madurez artística necesaria como para dejar el personaje en el teatro. Te lo estás llevando todo. No. Podía ser enfermizo, podía ser nocivo. Así es, podía perjudicarme. Esa obra estuvo un año en cartelera. Y al final hablé con el doctor Ugarte Chamorro, que era el director del Teatro Universitario, le expliqué lo que me pasaba y lo entendió. Lo entendió. Lo entendió. Cuando te escucho hablar, cuando converso contigo, Hernán, me da una sensación de paz, me da una sensación de tranquilidad, da la sensación de que las cosas las tienes como muy pensadas. Eso tiene que ver con este episodio tan trascendental que fue en el año 2002, estar al borde de la muerte. Sí. Sí, tú sabes que yo era un Wayne. Sí. Sí, montaba a caballo por la playa, resolvía bien mis cosas, tenía mucha confianza. Te sentías un pistolero, digamos, una persona Un dueña hombre muy del fuerte, mundo. ¿no? Un hombre muy fuerte, un Claro. hombre capaz de resolver sus cosas, y ¿Hasta que pasó eso? de pronto te encuentras en una cama de un hospital sin poder hacer nada por ti, Sin ser dueño de tu destino. ¿no? Sí, Creo que además el caso era tan grave que ni siquiera los médicos eran dueños de tu destino. yo llegué, sí, pues, hubo situaciones, que coincidieron para que yo llegara en una situación lastimosa a emergencia Fue un caso de septicemia, me parece. así es, al hospital Rebagliati. Y yo no quería dejarme operar, porque me habían dicho que tenían que drenarme, no que operarme. Sí, ya me habían hecho 3 operaciones, Ajá. pero vino la 4ª, la 5ª y la 6ª. Y me hablaron claro. Mira, si sigues hablando, ya en media hora. Entonces, ya pues me abandoné, ¿no? Y me desperté no sé cuánto tiempo después en la unidad de cuidados intensivos del Rebagliati, a quienes estoy muy agradecido, conectado a un montón de cosas. Tuvo, sí. Y ¿Tú crees que a mi esposa le decían, no está mejor, pero no está peor. le estaban diciendo a tu esposa, no ha muerto? Sí, exacto. Espere cualquier cosa, nosotros ya hemos hecho lo que teníamos que hacer, no sabemos.
¿Tú crees que fue un milagro? Yo creo que quien no cree en milagros es un infeliz. Mm. Sí, yo soy un milagro ahora. Mm. Eso me parece que ha agudizado mucho tu fe, ¿no? Que antes eras creyente, pero ahora eres mucho más creyente. Claro, ahora tengo una relación íntima y constante con el Señor. Sí. Mm. Y Y me desarroll... reprende, me llama la atención, me habla. Hay una vocecita aquí que... ¿Sientes? ¿Y Sí. cuando estabas en ese trance también la sentiste? No, yo cuando estaba en ese trance, llegó un momento en que si yo no podía hacer nada por mí, entonces pregunté, ¿para qué? Ujú. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me quieres enseñar? Háblame como a bruto, porque mi entendimiento no es el tuyo, ni mi tiempo tampoco. Habla, ¿qué quieres de mí? ¿Para qué permites que yo pase por esto? ¿Por qué me estás probando así? Y estaba yo en esa situación y de pronto alguien tocó la puerta de la habitación y entró un hombrecito con un overol azul, un balde de agua y un trapeador. Y me pidió permiso para trapear. Claro que sí. Y yo seguía preguntando. Y de pronto me quedas mirando. Usted es actor, ¿no? Otro. Sí, soy actor. Yo lo he visto a usted seguramente. Y se me acerca y me dice, ¿sabes? El Señor quiere que lo sirvas. Él no me había escuchado rogar ni pedir. Yo estaba hablando de intimidad a intimidad. Recitó un salmo y al día siguiente vino a verme, me tomó la mano y se fue. ¿Nunca lo volviste a ver? No lo he vuelto a ver. Creo que cumplió su misión. Y cuando llegó mi señora me dijo que ¿qué ha pasado? Que acá acaba de estar un ángel. Eso es lo que tú sentías. Un ángel. Mm. Pero no un angelito No, claro. con alitas, ni con aureola, no ha habido música celestial, ni han caído pétalos de... No, un ángel de verdad, con olor a sudor y con callos en las manos, como los pescadores de Galilea. Mm. El Señor quiere que lo sirva. Y lo has hecho a Y lo partir de voy a ese servir. momento. Creo que lo has hecho también con un monólogo, me así parece, es. de 2 horas que preparaste, sí, ¿no? pero vinieron muchas operaciones más. Yo agradezco mucho al personal de médicos del hospital Rebagliati, a las enfermeras, a los técnicos. Yo recuerdo que cuando salí de cuidados intensivos, por gracia de Dios, me pasaron a mi habitación. El primero que se asomó a la puerta fue uno de los técnicos, me quedó mirando. ¿Qué cara me vería? Pues y me dijo, dentro de 6 meses te vas a estar riendo de esto. Mm. Y se fue. A los 2 o 3 días vino, yo seguía deprimido y me llamó la atención. Me dijo, oye, nosotros estamos trabajando para que tú mejores, así que ayúdanos. Tienes que hacer algo por ti, no te abandones, ¿no? ¿Te revenció? Sí, estoy muy, muy agradecido. Bueno, cuando pasaron estas situaciones de operaciones y recaídas y vueltas en la puerta del hospital yo le pregunté al Señor, ¿cómo te puede servir un actor? Que es lo más mundano que hay. No recibí una respuesta en ese momento, pero me hicieron una entrevista en la revista Caretas en la que yo hablaba de esta experiencia. Y esa entrevista fue leída por el pastor, mi gran amigo, Pedro Arana, que era secretario general de la Sociedad Bíblica Peruana, aquí en la esquina de El canal. Alejandro Tirado con Petit Arce. Y me mandó llamar. Y me dijo, tengo en el corazón hacer el Evangelio de San Marcos como si fuera un monólogo. Necesito un actor. ¿Se compra usted el pleito? Que pastor, yo voy a estar donde el Señor me ponga.
Y así fue. Con su apoyo incondicional, a pesar de que él no entendía a los actores, ni cómo somos los actores, ni el mecanismo de creación, pero tuvimos el apoyo absoluto de él. Estuvimos 2 años. 2 años. Estudiando el Evangelio. Es un texto de 1500 líneas, de 50 páginas. Y en el 2004, ya hace 10 años de esto, estrenamos la palabra sola, se llama, el Evangelio de San Marcos. Y llevo 10 años haciéndolo. El mes pasado he hecho 6 presentaciones en congregaciones muy humildes de San Juan del Lurigancho, y me quedan pendientes 3 más. Aún no sé a dónde me mandarán, pero yo voy a estar donde el Señor me ponga. Y nosotros estamos muy agradecidos por eso, Hernán. Muchísimas gracias, además, como público, pero además por esta conversación fantástica, maravillosa, que me han removido, y seguramente ha pasado lo mismo con nuestros televidentes. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias, Raúl, muchas gracias. Casa Tomada, ha sido realmente un placer. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Bueno, ahora estamos con Manuel Chaprado, que ha venido aquí con su herramienta. Manuel Cha con su arma. Bienvenido, buenas noches, gracias por venir. ¿Cómo estás, Raúl? Buenas noches. La guitarra es todo eso para ti, ¿no? Una herramienta, una arma, ¿qué más es? Una compañera. La guitarra es un medio de expresión, ¿no? Ajá. Un medio de expresión que te permite lanzar a los 4 vientos una alegría, una tristeza profunda, y toda la gama de sentimientos del ser humano. Esa es la magia de la guitarra. La música de la sierra tiene fama de ser triste. Esa es una fama justa, ¿no? Triste históricamente, ¿no? Por razones sociales e históricas hay una tristeza profunda. Pero no te olvides que la tristeza tiene su contrapartida en la alegría. Ajá. Y solo aquel que es capaz de entristecerse profundamente es también capaz de alegrarse de manera plena y pura. ¿Y tú sientes que la música serrana, la música andina, tiene esos 2 matices? Tiene esos 2 matices, así, totalmente. La música más triste, más sentida, como la música yacuchana, Ajá. en la guitarra en particular, y también la música alegre, frenética, en las bandas, en las orquestas, en los conjuntos, en las serenatas, en las siembras, en las cosechas, Claro. en todos los caminos. La música de fiesta. Así es. Tú tocas con las uñas, ¿verdad? Entre uña y yema, para la mano derecha, y claro, la mano izquierda solo yema. Ya, porque vi hace poco un documental sobre Paco de Lucía. La música flamenca sí es plenamente con las uñas. Y a mí me sorprendió cómo él incluso se afinaba las uñas. Claro, hay que limarlas. Sí, es todo un ritual. Él decía que una astilla podía desafinar un concierto por completo. Sin duda, sin duda. O sea, la guitarra es un instrumento que hay que tener mucho cuidado y por eso que los guitarristas no nos animamos así nomás a veces a las invitaciones en vivo, ¿no? Claro. Porque siempre hay algo que se puede ir, ¿no? Tú eres de Puquio, de Ayacucho. Así es. ¿Cómo recuerdas esa infancia en Puquio, en Ayacucho? Muy musical, ¿no? Muy musical. Los pueblos andinos, y en particular Puquio, donde viví, es un pueblo muy musical, donde la vida transcurre desde el vientre materno hasta la última morada a la tumba al compás de la música. Música que uno va escuchando en la barriga de mamá, música que cuando nace la escuchas en la esquina, en los caminos, en los acompañamientos, en la siembra, en la cosecha. Música que escuchas cuando vas al río Chullaora o a la laguna de Yaurihuiri, los patos silvestres ahí de las alturas, Ajá. o los insectos o las campanas, ¿no? O sea, cada uno de las facetas, cada uno de los quehaceres, cada uno de los momentos de la vida de alguien en Puquio tiene una música específica. ¿Ah? La vida de alguien está marcada por ciertas canciones. Está marcada por la música, sí, generalmente está marcada por la música. Las festividades agrícolas, o la fiesta del agua, que es muy famosa en Puquio.
Y tu esfuerzo ha sido que eso no se pierda, ¿verdad? Que Que no esas se canciones pierda. ancestrales, esas canciones que vienen de antiguo, no sean olvidadas. ¿Ah? Exacto, es una labor un poco de recopilación, una labor antropológica, una labor de difusión y de hacer conocer un poco la cultura ancestral de nuestros pueblos. ¿Cuándo fue la primera vez que empuñaste una guitarra? Fue cuando me regalaron una guitarra muy astillada, muy destartalada, la mandé a arreglar y entonces empecé. ¿A qué edad más o menos? Más o menos a la edad de 12, 13 años. A los 13, 12 años. Ujú. No sabías leer música en ese entonces. No. Tocabas de oído. Totalmente. Y de terco, ¿no? O sea, digamos, uno, por ejemplo, cuenta Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones, Ujú. que él aprendió a tocar solo, sentado, con su guitarra, dándole y dándole hora tras hora, hasta que... ¿Te pasó a ti lo mismo? Sí. Pasa que yo tuve la suerte de conocer a un gran maestro, Ujú. un viejo bohemio, cuyo nombre es don Arturo Prado, y yo iba a buscarlo a las cantinitas pueblerinas. Ajá. Lo encontraba ahí con su cuartilla cañazo. Y él tocaba para él solo. Me permitió a mí estar en su tertulia y en sus monólogos. Y me decía sobrino, porque bueno, era don Sobrino. Arturo Prado, ¿no? Ujú. Y entonces, desde ese entonces, lo fui frecuentando. ¿Qué te enseñaba él? ¿Cómo Y te enseñaba? Él decía, bueno, sobrino, voy a tocar en el temple decente, un yarabí, y empezaba. Qué bonito. Y luego decía, bueno, ahora voy a tocarte un guayno señorial de Huamanga, porque él venía de Huamanga, Ajá. enamorado de la vida y de una mujer buquiana, se asentó en mi tierra, Pero era guamanguino. era huamanguino, y empezaba. Y seguía, y seguía. Maravilloso. Y Manuelcha, ¿tú sientes que has superado a tu maestro? Pero te quiero contar que, por ejemplo, con el maestro nunca me enseñó un acorde, Nunca. ni me dio su guitarra. En sus monólogos decía, aquel que quiera aprender a tocar, primero tiene que aprender a oír. Ajá. Y además tiene que ser amigo del silencio. Amigo del silencio. ¿Qué crees tú que quería decir con eso? Mucho tiempo yo me preguntaba lo mismo, pero ya un poco a estas alturas de nuestras vidas, creo que quería decir que para escuchar la música hay que estar atentos Hay que estar atentos. y respetar los silencios, porque la música está hecha también de silencio. Claro. No todo es Ruido. ruido O sonido. y sonido, ¿no? Armonía. Hay bellos silencios que deben ser respetados. Claro. ¿Y tú recuerdas de tu infancia si el quechua era un idioma respetado o era un idioma que avergonzaba a la gente? Bueno, en mi tierra fluía el quechua porque es un pueblo con una tremenda identidad. Ujú. Los 4 ayllus de mi tierra hablábamos fluidamente el quechua. Había sectores sociales, claro. Sectores Que lo sociales menospreciaban un poco. No, que simplemente no lo hablaban. No le interesaba. No le Ajá. interesaba mucho. Pero sí, nosotros que provenimos más bien de los ayllus más indios de Puquio, como Hayao y Pichcachuri, empezábamos desde niños a Ajá. practicar quechua. Y más que yo tuve una abuela quechua hablante, Ya. nata, muy
muy cariñosa con el runasimi, con el quechua, ¿no? Y otra abuela que también era muy castiza, entonces bebimos de ambas fuentes. Claro. Sí. Bueno, de hecho la guitarra proviene de España, ¿no? La guitarra originalmente viene de España. Así es. Dime, así como tu maestro tocaba para él mismo en chicherías, en bares, ¿tú lo hiciste después también? Sí, claro, ¿dónde no habré tocado? Claro. ¿Sí? Raulito, claro. Yo he sido, a ver, tocador de serenatas, toqué en muchos cumpleaños, en 1001 cumpleaños de muchos amigos. Toqué en Muchos bares. amigos tuyos se habrán enamorado gracias a esas serenatas. Claro que sí, yo mismo. ¿Tú mismo conquistaste a tu mujer o alguna Claro chica? que sí, claro. Gracias a una serenata. Y le compuse Trova de Amor, por ejemplo, ¿no? A mi primer amor, por supuesto. Toqué en chicherías vivificantes y tocado en muchos bares y algunas peñas que hemos fundado, incluso aquí también en Lima. Ajá. Tocamos a la vera de los caminos, en los ríos, en las punas, en las cordilleras. En todos lados, En un todos todoterreno, lados. digamos, Así de la es. guitarra, ¿eh? Manuel Cha. Y hemos tocado quizá en muy lindos y hermosos teatros. ¿Cómo se tocaba en las chicherías? En las chicherías uno va a disiparse, ¿no? Claro. Y a tocar con los amigos y el otro agarra la guitarra y bueno, empezamos. A ver, vamos a tocar algo en re menor y luego empezamos. Oray pasa put kamayo manay mapak sirvig mayo apalyaw ni yachhapti dilitoy kita pagay ni wangki destino'y kita kumpli ni wangki. Y seguimos ahí. ¿Cómo ¿no? terminaban esas noches, esas veladas? Bien comidos, bien bebidos y bien vividos. Bien vividos. Tú has dicho en algún lugar que había muchas tentaciones en esa época para el artista. ¿Ah? Sin duda hasta ahora los hay, pero nuestras tentaciones eran relativamente sanas, ¿no? Las tentaciones pues de las chicherías vivificantes, las tentaciones de las hermosas mujeres, Claro. que los hay tan hermosas como aquella de ojos azabaches y de cabellera azabache. Esas tentaciones, ¿no? Las tentaciones de la bohemia a veces también Claro. exageradas, ¿no? Ya no eran las tentaciones de la fama fácil, como son ahora un poco, ¿no? Claro, los jóvenes tienen que afrontar, yo creo que otras tentaciones, ¿no? La fama rápida, fácil, de la noche a la mañana, ¿no? Claro. Y el colgarse demasiado de la tecnología, ¿no? Ah, eso es una cosa muy interesante, ¿no? sí, Facilita mucho las cosas, pero hace que se pierda un poco el alma original. Sin duda. Entonces yo creo que la tecnología es buena, pero no puede suplir al arte, ¿no? Claro. Y porque el arte es espíritu, es vivencia. Claro que sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, Manuel Cha. Mucho gusto. Y cuando regresemos vamos a seguir conversando de la guitarra, de tus interpretaciones y vamos a seguir conversando de tu carrera larga. Ha cumplido 45 años en el noviembre pasado. Imagínate, 45 años, guitarra en ristre. 45 años. Vamos a hacer una pausa aquí en Casa Tomada. Regresamos con Manuel Cha Prado. Estamos de vuelta aquí en Casa Tomada con Manuel Cha Prado, con quien estamos conversando de música, de nuestra música andina, que es tan maravillosa. Manuel Cha además ha cumplido en el noviembre pasado 45 años como guitarrista, 45 años de trayectoria artística, que según tengo entendido, en algún momento has dicho, hubieses preferido seguir fluyendo y no profesionalizarte. En el fondo es así, la profesionalización te encorseta, te pone camisas de fuerza, Ajá. ¿no? La profesionalización necesariamente va con que hay que cobrar por tocar, ¿no?
Tú no cobrabas por tocar cuando ibas a las chicherías, por ejemplo. No, jamás, Claro. ni a las serenatas, ni cuando estaba por los caminos tocando con los amigos. Pero es una necesidad también en algún momento Hay que vivir, sentar cabeza claro. y vivir de algo, ¿no? Ajá. Y yo no sabía hacer nada, sino solo tocar guitarra. Solo tocar guitarra, pero ¿cómo tocas la guitarra? De hecho, eres capaz, me contabas, de hacer sonidos de la naturaleza y no solo canciones, ¿no? Onomatopéyicos. Para poder componer algunos temas, como por ejemplo la fiesta del agua, nos valemos de algunos sonidos onomatopéicos. Por ejemplo, hay que imitar la campana. O el agua. Qué maravilla, fantástico. Y hay guitarristas que han logrado imitar animales. Incluso la voz de las personas, ¿verdad? Sí. Mira. Tamboras. Todo esto es la magia del sonido, ¿no? Sí. Que no emite, por ejemplo, una nota precisa, pero sí está acercándose a algún sonido de la naturaleza. Bueno, tiene que tener algo la música que nos hermana a todos, ¿no? Y que hace que, por ejemplo, ahora que tú viajas tanto, por ejemplo, a Alemania, a Finlandia, he visto imágenes tuyas en Nueva York, converses con el público un mismo idioma, ¿no? Sí, pues, porque la música es un lenguaje universal y te permite entenderte, porque alguien sabe por ahí que esto es una tambora en todo el mundo. Ajá. Y una melodía, ¿no?, que fluya. Manuelcha, ¿y tú te has contagiado un poco, has convivido con guitarristas de ritmos distintos a la música andina? Por ejemplo, guitarristas de rock emblemáticos. Bueno, sin ir muy lejos, hace poco hemos ofrecido un concierto con Javier Echecopar, Claro, que viene de las canteras clásicas. de las canteras clásicas, sí. Me permitió trabajar con él un libro que se llama Música para guitarra del Perú, donde Javier transcribe la guitarra de Manuelcha, pero sobre todo la guitarra del gran Raúl García Zárate. Ya, claro. Este es un libro que está circulando en los conservatorios del Perú y también en algunos de España, etcétera. Pero también, bueno, y lo que pasa es que con ellos, al juntarme con ellos, ellos me roban algunos efectos. ¿En serio? Claro. Y por supuesto yo también. Unos arpegios, ¿no? Te cuento, por ejemplo, antes yo usaba para tocar al comienzo un solo dedito. Un dedo. De la mano derecha. Luego 2. Luego 3. Trabajando con Javier me di cuenta que él usaba también el anular de la mano derecha. Así que dije, no puede ser. Eso tengo que incorporarlo a mi repertorio. Ajá. Y entonces empecé a practicar.
justo lo que me faltaba para poder componer Flor de los Glaciares. Entonces nos vamos prestando, Claro. nos vamos Necesitabas los 5 robando, dedos. entre comillas, técnicas, formas de ataque de la guitarra, pero todo esto es muy rico, ¿no? Claro. Muy lindo, ¿no? Al maestro, a mi primer maestro, solo observándole, le robé el espíritu, el alma, ¿no? De cómo debe sonar una guitarra, de qué hay que hacer para Sí. tocarla. A Javier algunos elementos técnicos y también su interpretación, la forma tremenda de interpretar, ¿no? Ujú. A los rockeros así, su arrebato. Su arrebato. Su arrebato. Por ejemplo, aquí nos hicieron llegar una memoria que dice que has tocado para Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin. Eso se ha vuelto historia, fíjate. Efectivamente, tuve la suerte de estar invitado para el 10º aniversario de un programa que se llama Por la Ruta del Mundo, De la BBC, me de parece, la BBC ¿no? de Londres, y yo no sabía que ahí iba a estar el gran Jimmy Page, un tipazo, a quien yo antes había escuchado en las alturas de Andahuaylas, ¿En serio? gracias a Freddy Ortiz, porque Freddy me dijo, oye, Maduecha, cuando tú tocas la danza de las tijeras, me hace recordar a Page, me dice. ¿Y quién es ese? Le digo, a Jimmy Page, pues el hombre de la Led Zeppelin. Y así que vamos a mi cuarto, y me llevó a su cuarto de soltero, nos premunimos de unos vinos, Ya. y toda la tarde escuchando a Led Zeppelin, a Jimmy Page. sin saber que años más tarde lo iba a conocer en las instalaciones de la BBC de Londres. Yo fui allí invitado para tocar. un concierto y bueno, nos conocimos y la cosa fue muy linda, muy fluida. Ajá. A ti se te ha calificado como un intérprete arguediano. ¿Tú te sientes arguediano? 100%. Es que Arguedas, para empezar, es de mi zona. Ujú. Es Andahuaylí. Nació en Andahuaylas. Pero a los 2 años perdió su mamá. Vivió con su padre, don Víctor Arguedas, don Víctor Manuel Arguedas, y su hermano. Y se fueron a vivir a mi tierra, Puquio, donde su padre era juez de primera instancia. Claro. Y sus primeras novelas tienen como locación toda esta zona hermosa de Puquio, de Viseca, ¿no? Y entonces, aparte de ello, Arguedas es un gran quechohablante. Un gran quechohablante, claro, lo incorpora a la literatura Sí, oficial. y difusor también de la música andina, Ujú. de toda la cultura ¿Tú andina. lo llegaste a conocer? No tuve la suerte, pero sí por amigos que lo habían conocido muy, muy de cerca. Tenemos que terminar, Manuelcha, desafortunadamente nos ha vencido el tiempo, pero yo quería preguntarte una cosa y pedirte un favor. La primera cosa que te quería preguntar es que ¿qué planes tienes para el 2015? Bueno, seguir tocando, seguir fluyendo y seguir cumpliendo también con los compromisos, ¿no? Tanto aquí como fuera del país. Y tenemos un centro cultural que lo fundaron mis hijas y se llama Centro Cultural Maduecha Prado. Lleva mi seudónimo, no mi nombre por si acaso. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Manuel Prado Alarcón, imagínate. De manera que justo conversaba con el taxista que me trajo para acá, le estaba contando que mi abuela me decía Manuelcha, nunca me decía Manuel. Cuando me llamaron por primera vez la lista en el colegio, Manuel Prado Alarcón, no levantaste quién la era, mano. sí. Y la otra cosa final que te quería pedir era que interpretes algo para despedir este programa, por favor. Con mucho gusto. Manuel Chaparral, ¿qué vas a interpretar? ¿Qué nos vas a tocar? Voy a interpretar Lamentos de un viejo guitarrero en homenaje a mi maestro, don Arturo Prado.
Muchísimas gracias, Manuel. Ha sido realmente un honor. Gracias, Raulito, por la invitación. Un gusto poder conversar contigo y poder escuchar esos trinos de tu guitarra maravillosa. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta noche aquí en Casa Tomada. Esta noche actoral, esta noche musical. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo domingo. Permiso.